Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al área tropical. Hoy vamos a hablar de los cuidados y características de la olla o bobata. Esta de aquí. Mira, vamos a acercarla un poquito para que lo veáis. Esta la compré más o menos en enero-febrero. Ya ha sacado raíces y ahora que estamos finalizando el verano está empezando a crecer. Ha sacado esta hojita y mirad. A ver si os lo puedo enseñar. Por aquí, este de aquí está sacando un tallito nuevo también. La olla bobata es una planta tropical, epífita. Es muy fácil de cultivar y el crecimiento que tiene es entre lento y medio. O sea, va bastante despacito. Se parece en este sentido a las suculentas. Tiene las hojas carnosas y los crecimientos que tienen son muy lentos. Su temperatura ideal ronda los 18 grados centígrados hasta los 25. En invierno no debemos dejar que baje nunca de los 10 grados centígrados, ya que por debajo de esas temperaturas, estas plantas al estar acostumbradas a climas calientes sufren. En cuanto a la humedad, en su hábitat natural está acostumbrada a una humedad ambiental entre media y alta, por lo que es muy recomendable generar esa humedad ambiental en nuestro hogar, ya sea con pulverizaciones, con un plato. Yo, por ejemplo, mis ollas, como son chiquititas, las tengo puesto en cestitos todos juntas y en estos cestitos les tengo puesto arcilla y esta arcilla cada 2 o 3 días más o menos, ahora que hace calor, la tengo que mojar, la tengo que echar agua y a medida que va desprendiendo el agua va generando humedad que le hace falta. Aparte que a diario le doy con 2 pulverizaciones al día aproximadamente. Como son plantas que necesitan mucha humedad ambiental, es recomendable que la tengamos en lugares de la casa que estén ventilados. Me explico. Si la dejamos encerrada en un baño, cuando llegue el invierno, la humedad puede generar que le salgan hongos, tanto por las hojas como por el sustrato. Entonces, ahora mismo que hace calor, yo la tengo en la terraza que está ventilada. No hay corrientes de aire, pero sí hay ventilación. Y en cuanto venga el frío, la voy a pasar para el salón, que es otra zona de la casa que tiene ventilación. En cuanto al clima, proviene de regiones tropicales, que se caracterizan por temporadas de lluvia, cortos periodos de sequía y alta humedad ambiental. Sobre la iluminación que necesita, la olla bobata tolera bien el sol directo de la mañana y el de última hora de la tarde. Tenemos que evitar siempre los rayos solares del mediodía, ya que pueden causar quemaduras en las hojas. Os lo he enseñado estas veces, pero por si no lo habéis visto, os lo enseño. Mi olla Kerry, esta de aquí ya casi se la ha ido, pero aquí tenía una quemadura solar. Y aquí tiene otra. Ya casi no se le notan, pero aquí están. Entonces tened mucho cuidado con los rayos fuertes del mediodía. Agradece el sol, pero evitando siempre los rayos fuertes. En cuanto al suelo, tenemos que tener claro que son plantas epífitas. En su hábitat natural viven en la corteza de los árboles o sobre la maleza o la piedra caliza. Tienen raíces aéreas, a ver si os puedo enseñar. Mirad, estos puntitos de aquí, no sé si llegan ahí. Estos puntitos de aquí son raíces aéreas, todavía no las ha desarrollado bien. Y por aquí tiene otro puntito. Bueno, con estas raíces lo que hacen es agarrarse a los árboles, sujetarse. Estas raíces aéreas están adaptadas a estar al aire sin la protección del suelo. Y si a esto le sumamos que uno de los mayores problemas de las ollas es la pudrición de las raíces, pues tenemos que tener claro que necesitan un sustrato muy drenante, con máxima aireación y de secado rápido. Aquí arriba a la derecha os dejo cómo preparar un sustrato especial para ollas, para crear este tipo de suelos. La maceta donde va a estar es ideal que sea transpirable, ya sea tipo de barro o de terracota.
Si tenéis el mismo problema que yo, que tenéis muchas plantas y no hay presupuesto para estas macetas, podéis utilizar unas de plástico. Esto con el soldador de estaño podemos crearle agujeros tanto en el lateral de la maceta como en la base para el drenaje. Entonces, esto lo que va a crear es oxigenación en el sustrato, que le va a venir muy bien a este tipo de plantas. Vamos a hablar ahora de los riegos que necesita la olla o bobata. Lo primero que tenemos que tener claro, como hemos dicho hace un momento, el mayor problema de las ollas es la pudrición de las raíces, ya sea por un suelo húmedo demasiado tiempo o por exceso de riego. La olla o bobata podríamos compararla con las suculentas, debido que acumulan agua en el interior de sus hojas carnosas, por lo que debemos esperar a que el sustrato se encuentre totalmente seco antes de volver a regar. Ante la duda, es mejor no regar. Esperar a tener el suelo totalmente seco. Si os encontráis las hojas de vuestra olla arrugadas, con un aspecto como fino, habrá llegado el momento de regar. Para que os hagáis una idea aproximada, en verano el sustrato se seca con rapidez, por lo que podemos regarla 1 o 2 veces por semana, y el riego será hasta que el agua salga por los agujeros de drenaje, riegos completos. En invierno reduciremos esos riegos a una vez cada 10 o cada 15 días. Esto dependerá un poco del tipo de sustrato que tenga, si retiene mucha humedad, no, el tipo de maceta, del clima de vuestro hogar. Lo mejor para comprobarlo siempre es meter el dedito un poquito para dentro del sustrato y comprobáis si está húmedo o seco. Vamos ahora con el abonado que necesita la olla bobata. Abonaremos nuestra olla aproximadamente una vez al mes. Si es con abono orgánico, mucho mejor que no con el químico, pudiendo ser humus de lombriz, fertilizante de pescado. Les vienen muy bien las cáscaras de huevo trituradas, ya que les aporta calcio y proteínas. Como hemos dicho hace un ratito, las ollas son plantas epífitas. Absorben los nutrientes por las hojas y por las raíces aéreas, aparte de las del suelo, por lo que les viene genial un abono de aplicación foliar. Yo a las mías las he hecho abono foliar rebajado todas las semanas y la verdad es que las sienta bastante bien. El abono en el suelo lo utilizaremos nada más que en la temporada de crecimiento, o sea, cuando venga el calor hasta que éste se vaya. La olla bobata florece en verano. Os dejo aquí arriba a la derecha un vídeo de cómo estimular la floración en las ollas. Esta, por ejemplo, en particular, las flores que tienen un olor como a rosas. Huelen bastante bien. En cuanto a la poda, la olla bobata no necesita podas, pero si queréis hacerlo porque esté demasiado grande o porque consideréis que es bueno podar a las plantas para su crecimiento, aprovechad siempre para sacar esquejes. Los esquejes deben tener al menos 2 o 3 nudos, que es la zona donde se concentran las hormonas de crecimiento. A ver, os enseño. Esto, por ejemplo, de aquí es un nudo. Entonces, si queréis sacar esquejes, siempre al menos que tengan 2 o 3 nudos. Y siempre cortad por debajo del nudo para que así el nudo os lo llevéis a la nueva maceta y les sea más fácil generar raíces. Vamos ahora con los trasplantes. Las ollas se desarrollan mejor con las raíces apretadas, por lo que las dejaremos en la maceta donde estén hasta que las raíces salgan por los agujeros de drenaje. O sea, es mejor, os enseño esta de aquí por ejemplo. La mayoría de las que tengo están en macetas así, chiquititas. Esta, como ya tiene las raíces más grandes que lo que ocupa esta maceta, ya la pasé a una mayor. Mira, o sea, macetas chiquititas precisamente para que tengan las raíces apretadas. Y hasta que las raíces no salgan por los agujeros de drenaje, no las cambiaremos, las dejaremos ahí. Lo que sí podéis hacer es cada 2 años aproximadamente quitarles el sustrato viejo y ponerles sustrato nuevo.
Esto es ideal hacerlo a principios de primavera, antes de que empiece su temporada de crecimiento. O si no, si lo vais a hacer más tarde, procurad que sea siempre en temporada de calor, ya que así de esta manera no van a sufrir tanto. Si queréis saber los problemas frecuentes que presentan las ollas, os dejo aquí arriba a la derecha un vídeo con los problemas con los que nos podemos encontrar a la hora de cultivar ollas en casa. Y poco más. Espero que el vídeo os haya gustado y os sirva de ayuda. Suscribiros al canal y darle un like que me ayuda mucho. Gracias a todos. Buen día.